¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store directamente en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré contando sobre un nuevo método llamado KeySign para que puedas instalar cualquier aplicación que tú quieras en tu dispositivo. Así que, ¡comencemos! Lo primero que tenemos que hacer para poder instalar esta aplicación es instalar un perfil para poder activar un DNS para que se pueda reducir la posibilidad de que se revoque el certificado y que puedas utilizar esta aplicación por bastante tiempo. Y estaremos yendo a este enlace que te estaré dejando acá abajo en la sección de comentarios de este video. Vamos ahora aquí a descargar el perfil, le damos aquí a la parte de WSF, le damos aquí a permitir. Es posible que te aparezcan muchos anuncios, no te preocupes, no hay ningún problema con estos servicios, simplemente son anuncios, no hay ningún virus ni nada por el estilo, simplemente son anuncios. Una vez entonces se descargue este DNS, este perfil, vamos ahora directamente a la parte de general, vamos a bajar a la parte de administración de dispositivos y VPN y aquí vamos a encontrar entonces el DNS que descargamos, le damos aquí a instalar, escribimos el código de seguridad y seguimos en el próximo paso. Una vez escribas tu código de seguridad, le damos aquí siguiente, le damos a instalar y estaremos instalando este DNS para que entonces pues podamos tener con una medida de seguridad para que se pueda mantener con un poco más de vida el sistema que estamos utilizando aquí de KeySign. Y una vez entonces tengas instalado este perfil, vamos ahora a intentar algunas de las instalaciones de la aplicación. Una vez más, es posible que ninguna de estas te funcione o que alguna de estas te funcione o que los nombres hayan cambiado después de hacer este video. En mi caso por lo menos me funcionó Vietnam Technology. Vamos aquí a tocar Vietnam Technology, le damos aquí a la parte de abrir, nos estará apareciendo este mensaje de instalar, le damos a instalar y entonces ahora vamos a la pantalla de inicio para poder ver entonces el progreso de cómo se va instalando esa aplicación y ver si entonces nos funcionó o no. Como puedes ver, en mi caso sí se descargó la aplicación, pero ahora cuando la toques te estará apareciendo este mensaje. Es posible que si intentas las otras opciones que no te aparezca, que aparezca como el icono blanco. Lo importante es que aparezca el icono completamente aquí y que cuando la toques te aparezca este mensaje. Es muy importante que te aparezca eso porque ahora vamos a ir a la parte de configuración y estaremos yendo otra vez a la parte de administración de dispositivos y VPN y vamos ahora a seleccionar la parte de app empresarial. Tocamos aquí y vamos ahora a confiar de que queremos utilizar esta aplicación para poder firmar las aplicaciones que queramos instalar en nuestro dispositivo y nos preguntará si queremos permitir y reiniciar. No te preocupes, esto no estará borrando tu teléfono, simplemente se estará apagando y encendiéndose otra vez, no hay ningún problema con eso. Le damos aquí a permitir y reiniciar y vamos ahora a regresar al próximo paso. Una vez entonces se reinicie tu dispositivo, te estará apareciendo este mensaje de que ya puedes instalar este perfil. Simplemente donde deslizamos hacia arriba, le damos a instalar perfil, nos estará preguntando el código de seguridad, lo escribes y ahora ya podemos seguir al próximo paso. Una vez tu teléfono se reinicie, puedes ver que puedo tocar aquí la aplicación y abre sin ningún problema. Es muy importante que te abra la aplicación, que no se abra y se cierre, porque si no pues obviamente no la puedes utilizar. Una vez entonces tenga la aplicación abierta, ahora tenemos que descargar los certificados que estaremos utilizando para poder validar las aplicaciones que queramos instalar. Para poder descargar estos certificados te estaré dejando el enlace acá abajo también en la descripción de este video para que puedas tocarlo y descargar los certificados. Una vez entonces tengas los certificados descargados en tu dispositivo, estarán en un archivo .zip. Simplemente lo tocas para poder extraer ese archivo, que puedas entonces acceder a lo que está aquí directamente y aquí vas a poder encontrar los diferentes certificados. Y lo importante de todo esto es que aquí puedes ver que hay un sinnúmero de certificados, pero acá en la parte inferior vas a poder ver que aparece unos que dicen .ksign o KSign. Y lo importante aquí es que vas a utilizar el mismo que entonces utilizaste para poder instalar la aplicación. Si por ejemplo te funcionó el de Vietel, pues utiliza uno de estos. En mi caso me funcionó el de Vietnam Technology, así que estaré utilizando esta alternativa para poder entonces firmar mis aplicaciones directamente en la aplicación de KeySign. Ahora que ya tienes los certificados abiertos y ya directamente en el almacenamiento de tu dispositivo, vamos ahora a abrir la aplicación de KeySign y vamos aquí a la parte de ajustes y bajamos hasta la parte de certificados. Y una vez estemos aquí, apretamos el botón de más en la parte superior derecha y entre estas tres opciones vamos a seleccionar Import KeySign File, que sería utilizar el archivo de KeySign que vimos anteriormente. Vamos ahora a la carpeta donde sé que tengas esa carpeta de los certificados que descargaste. Vamos aquí, en mi caso está en descargas y voy a utilizar la parte de Vietnam Technology. Recuérdate de utilizar exactamente el mismo que utilizaste para poder instalar KeySign. Aquí nos dice que tiene 106 días para que se revoque este certificado, así que ten eso en consideración
consideración que esto puede ser limitado. El sistema de DNS que instalamos pues puede ser que nos dé un poco más de tiempo de vida, pero tengas en consideración que estos métodos pues expiran. Luego en la parte final de este video te estaré dando algunas recomendaciones de qué hacer después si este video no te funciona. Una vez entonces tengamos este certificado, pues ahora podemos entonces comenzar a utilizar este servicio para poder instalar cualquier aplicación. Para poder instalar una aplicación pues simplemente vamos aquí a la parte de biblioteca en la parte inferior de esta aplicación y tocamos el botón de más, donde entonces estaremos buscando esa aplicación que quieres instalar con este servicio. En mi caso yo estaré mostrando un ejemplo con la aplicación de Delta. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona este servicio, pero en efecto puedes utilizarlo para poder instalar la aplicación que tú quieras. Una vez entonces tengas aquí importada directamente la aplicación, pues ahora mismo entramos a ella y entre todas estas opciones vamos a darle a la parte de firmar, no a parte de Sign and Install. Simplemente le damos aquí a la parte de firmar para que puedas utilizar el certificado que instalamos anteriormente para poder firmar esta aplicación. Le damos ahora a empezar a firmar y una vez entonces la aplicación esté firmada, pues ahora simplemente podemos ir a la parte de firmar e instalar para que la aplicación esté completamente firmada y lista para instalarse. Vamos a darle a esto y te estará apareciendo este mensaje. Vamos a darle aquí al botón ahora de instalar para que la aplicación pues se pueda obviamente instalar sin ningún problema. Y ahora salimos de aquí para poder ir a la lista de aplicaciones de tu dispositivo, donde vas a poder ver cómo se va llenando esa aplicación que intentamos instalar. Y ahora simplemente puedo tocarla aquí para poder abrirla y como puedes ver pues la aplicación funcionó sin ningún problema. Luego de contarte cómo puedes utilizar este servicio para instalar aplicaciones, hablemos ahora de algunas preguntas comunes y recomendaciones de este tipo de servicios. Si hablamos de estabilidad, pues ten en consideración que esto puede expirar en cualquier momento. Estamos utilizando este tipo de certificados que, como puedes ver a la hora de hacer este video, solamente quedan 106 días. Depende de que se filtre algún certificado y que se actualice esa aplicación, o pendiente también a mi canal de Telegram, donde puedo compartir nuevos certificados para que puedas utilizar estos métodos, así que tengas en consideración a la hora de utilizar este servicio. Otro problema que muchas personas se enfrentan es la parte de integridad, de que esta aplicación no se puede instalar porque hace falta verificar la integridad, y en esencia esto lo que significa es que el certificado expiró y entonces pues ya no se puede utilizar para poder instalar este tipo de aplicaciones, así que simplemente te queda esperar a que se filtre otro certificado o que entonces puedas utilizar otro método de los que ya tengo disponible en este canal, así que asegúrate de verificar la lista de reproducción acá abajo para que puedas encontrar otra alternativa para poder instalar aplicaciones. Otra pregunta que muchas personas hacen es dónde puedo descargar aplicaciones, cómo puedo conseguirlas. Una recomendación es que vayas al sistema de GitHub. Te estaré dejando el enlace acá abajo para que puedas encontrar aplicaciones que puedas instalar en este servicio. Y otra pregunta que también muchas personas me hacen es ¿qué pasa si mis aplicaciones dejaron de funcionar? Pues de la misma manera que te expliqué anteriormente, esto seguramente fue porque el DNS se perdió la activación o simplemente el certificado perdió vigencia y pues todas tus aplicaciones dejarán de funcionar. Es por esa razón que te recomendaría que utilices también métodos más estables. Aquí en este canal te he contado de Flextor, te he contado también de Signalus. Todas esas opciones las vas a poder encontrar acá abajo, como también opciones con computadoras, opciones que sin duda algunas son más estables, aunque obviamente pues requieren una computadora, y en el caso de Flextor o Signalus requieren pagar por una suscripción, pero sin duda alguna no te estarán dando ningún problema. Y bueno, ahora sí, luego de contarte todas esas recomendaciones, déjame saber si tienes alguna duda o pregunta acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestarla. También te recuerdo y te invito a que me sigas en mi canal de Telegram para que me puedas contactar directamente ahí y seas parte de esta comunidad y puedas encontrar más información de todos estos métodos. Gracias por ver este video. Si te funcionó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.